En este periodo de empezar cosas nuevas, bueno, estamos en febrero recién, así que todavía podemos decir que estamos recién partiendo el año. Tenemos esa chance, digamos, de decirlo. También pasa mucho con la celebración de los cumpleaños. El otro día estaba viendo que la Maris ahí nos estaba dejando que habían hartos cumpleaños este mes. Y cuando llegan estas fechas que son como importantes, donde se cierra quizás algún periodo o celebramos el inicio de un periodo nuevo, siempre entramos en esa dicotomía difícil de entender y de aspirar, que es el análisis, la comparación entre la voluntad de Dios y los planes nuestros. Los papelitos que están aquí lo reflejan. Termina el año, comienza uno nuevo y decimos, yo me quiero disponer a hacer planes, me quiero programar para hacer algo, para tener algún proyecto, pero siempre está en nuestra mente y decimos que nosotros somos los que proponemos y que el que dispone es Dios. Entonces como que dejamos un poco a voluntad de Él que lo que nosotros queramos se cumpla cuando Dios quiere, claro. Entonces nace esta idea de pensar en la voluntad de Dios y contraponerla con la libertad humana de una manera que muchas veces nos genera un poco de enemistad con la alegría, con el bienestar, y nos genera un poco de enemistad incluso con algunas personas que nos rodean, porque encontramos que la voluntad de Dios termina dependiendo de muchas cosas y que pareciera ser que la voluntad de Dios no está muy de acuerdo con nuestra felicidad, con nuestros planes, con nuestra alegría o con lo que nosotros consideramos como nuestro bienestar. Entonces colocamos y empezamos a colocar en la voluntad de Dios cosas que nos pasan, que no entendemos. Gracias. Cosas que no entendemos y cosas que nos gustaría que sucedan, pero que no pasan. Entonces, todo lo que está fuera de nuestra capacidad de planificar, lo colocamos como voluntad de Dios. No sabemos cómo explicar que haya pasado algo, lo dejamos en la cuenta de la voluntad de Dios. Me despidieron del trabajo de la nada, es voluntad de Dios. Terminé una relación, terminé un matrimonio por algún motivo poco aparente, es voluntad de Dios. Fallece un familiar, es voluntad de Dios. Este año salió todo mal, es voluntad de Dios. Y en paralelo a eso muchas veces escuchamos de personas que cuando pasamos por estas etapas donde no entendemos lo que pasa, diciéndonos, mira hermano, ¿sabe qué? Lo que hay que hacer es guardar el corazón, aceptar la voluntad de Dios y seguir caminando, digamos. Y estas expresiones, estas imágenes que nosotros tenemos de Dios, de que muchas veces Él no está de acuerdo con lo que nosotros queremos, como que los planes que nosotros planificamos, Dios no los quiere llevar a cabo, nos han ido organizando la mente y han organizado nuestro pensamiento de una forma que nos ha llevado a experimentar de una manera súper particular nuestra fe. En medio de todo esto, lo que hoy día quiero hacer es proponerle un camino a seguir en medio de todo este tumulto de pensamientos, en medio de todo este tumulto de cosas. Hoy día quiero conversarles sobre la voluntad de Dios. Entonces, vamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando lee esta frase? ¿Qué es lo que se viene a su corazón? ¿Qué es lo que se viene a su imaginación? ¿Cómo logramos que esta frase entre en nuestro interior y podamos aceptarla? ¿Cuántas veces
hemos escuchado en nuestra vida esta frase: esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta pregunta resuena mucho en nuestra cabeza, y para poder hablar de la voluntad de Dios y para poder hablar de Dios, lo primero que tenemos que hacer es hacer un acuerdo entre nosotros de humildad. Porque necesitamos tener claro que cuando nosotros hablamos de Dios o cuando tratamos de expresar de alguna forma que la voluntad de Dios fue esta o esta otra, de alguna manera expresamos nuestra arrogancia. Porque ¿quién somos nosotros para decir cuál fue la voluntad de Dios en tal o cual suceso? ¿Quién somos nosotros para decir de hecho quién Dios es? ¿Quién somos nosotros para decir qué es lo que Dios quiere? ¿Quién somos nosotros para hacer eso? Y esto tiene un sentido súper específico porque cuando nosotros interpretamos las cosas, cualquier situación, cuando se nos viene una frase a la mente, cuando se nos viene una expresión a la mente, la interpretación que nosotros le damos está limitada por dos cosas: nuestro lenguaje y nuestra experiencia. Primero, nuestro lenguaje no es capaz de expresar la totalidad de lo que Dios es o de lo que la voluntad de Dios es. Y lo otro es que estas expresiones están necesariamente condicionadas por la experiencia que nosotros hemos vivido. Entonces, nuestra mente no tiene la capacidad de expresar en su totalidad lo divino. Es por eso que cuando hablamos de Dios, lo hacemos a través de imágenes, a través de metáforas. Jesús lo hace. Jesús dice: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. No significa esto que el reino de los cielos es una semilla de mostaza propiamente tal, sino que lo que Jesús nos intenta decir al utilizar una imagen es que al mirar una semilla de mostaza podríamos encontrar algo que se parezca con el reino de Dios. Algo que nos pueda mostrar una parte de lo que es el reino de Dios. Algo que podamos percibir. Otra imagen que Jesús usa harto cuando habla de Dios se refiere a que Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Padre nuestro. Y aquí la pregunta sencilla es para nosotros, digamos: ¿qué es un padre? ¿Qué es una madre? ¿Qué tipo de padre? ¿Qué tipo de madre? Entonces asociamos esta imagen que Jesús nos dice, Dios es nuestro Padre, a nuestra propia concepción de lo que es un padre en base a nuestro lenguaje y la experiencia que nosotros hemos tenido con nuestros padres, por ejemplo. Entonces, cada vez que hablamos de Dios o que hablamos de lo divino, tenemos un límite, que es el lenguaje y nuestras experiencias. Por lo tanto, cuando hablamos de la voluntad de Dios o cuando hablamos de Dios, tenemos que asumir y tenemos que recordar, ser humildes para decir: ¿sabes qué? Mi opinión o lo que yo estoy diciendo respecto de Dios no es lo que Dios es. Es mi interpretación de lo que Dios es. Debemos tener un corazón humilde para saber que cada vez que usamos una expresión, cada vez que usamos una imagen para referirnos a Dios, tenemos un límite de entendimiento. Dicho esto, le quiero hablar de tres metáforas, tres ideas que la Biblia nos presenta en su trayectoria de cómo se muestra la voluntad de Dios a lo largo de la historia. La primera es la voluntad de Dios como un rey. Y cuando pensamos en la voluntad de Dios como un rey, se nos viene a la cabeza este pensamiento que hemos escuchado durante mucho tiempo de que Dios es rey, de que Él es rey sobre todo lo que existe, de que Él reina sobre todas las cosas.
Pero cuando pensamos en un rey, cuando pensamos en la realeza, inmediatamente se nos viene a la mente probablemente la única imagen que nosotros tenemos de realeza hoy día en nuestros tiempos. Es más, ni siquiera eso, ya está muerta, digamos. Estamos todos pensando lo mismo, ¿cierto? La reina de Inglaterra. Entonces, cuando nosotros pensamos en un rey, lo asociamos a una figura que tenemos en la mente. Naturalmente asociamos este concepto de rey a lo que nosotros hemos experienciado a lo largo de la vida y lo que sabemos a través del lenguaje. Entonces, este concepto de rey, claramente a lo largo de la historia se ha tergiversado, se ha manchado, se ha corrompido, porque los reyes que conocemos, los que hemos leído, los que hemos visto en películas, las historias que conocemos normalmente son reyes abusivos, fueron reyes opresores, fueron reyes que para prosperar y para poder obtener un beneficio, lo que hacían era oprimir pueblos, oprimir gente, aprovecharse de personas, arrasar pueblos. Por lo tanto, para hablar de que Dios es rey, hoy día tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando a una persona le decimos Dios es rey, él inmediatamente va a decir, ¿qué tipo de rey? Por lo tanto, para hablar de que Dios es rey, necesitamos recordar la humildad de decir, mi interpretación de que Dios es rey es limitada. La primera vez que aparece un rey en el pueblo judío, es en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 8. El contexto de la historia un poco es que el pueblo de Dios le pide a Samuel un rey. Samuel, queremos un rey. Hasta ese momento, el pueblo de Israel no tenía reyes, tenía jueces. Entonces, llega la gente donde Samuel y le dice, Samuel, ¿sabes qué? Queremos una persona que nos reine, queremos una persona que nos juzgue, queremos una persona que nos lidere en la guerra. Entonces, en la historia, si usted va al capítulo 8 de Samuel, en el versículo 5 dice, mira Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Dios había llamado a Israel para que fuera su pueblo exclusivo. Y en este sentido, Dios quería reinar sobre este pueblo, por eso ellos no tenían un rey. Dios quería reinar sobre este pueblo a partir de una relación, a partir de una comunión. Esa era la idea que Dios tenía. Pero Israel lo que hace es empezar a mirar a los vecinos, porque además de esto, los hijos de Samuel no tenían muy buenas prácticas, digamos, recibían sobornos, eran bien complicados. Entonces el pueblo de Israel, mirando a los vecinos que tenían, además de esta situación, empieza a decir, Samuel, ¿sabes qué? Queremos un rey. Empiezan a ver que los vecinos que tenían alrededor tenían ejércitos, crecían, prosperaban, y ellos no estaba pasando nada. Entonces ellos como que quedan como medios así tristes y dicen, ¿sabes qué? Necesitamos un rey, Samuel. Necesitamos alguien que nos lidere en la guerra, necesitamos alguien que nos reine, alguien que nos juzgue. ¿Por qué Dios no nos da un rey? No queremos tus hijos como jueces, no queremos mediadores entre Dios y nosotros, lo que queremos es un rey, una persona que traiga un ejército, que conquiste territorios, que nos traiga prosperidad. Danos un rey. Samuel queda medio triste y en el versículo 7 dice que Samuel va a hablar con el Señor y Dios le responde, Samuel, mira, haz todo lo que te digan, le respondió el Señor. Porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Atiende el pedido del pueblo, Samuel. No es a ti que te están rechazando, es a mí. Israel ya ha hecho esto varias veces. No están satisfechos con mi manera de gobernar. Ellos quieren ser como los vecinos. Están viendo lo que pasa en otras naciones. Quieren tener un rey. Por lo tanto, dales lo que piden. Ahora, a partir del verso 10, Samuel les advierte, les dice, esto va a pasar cuando tengan un rey.
Le dice entonces, Samuel le transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a sus hijos, los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales, otros capitanes, otros van a ser obligados a arar y cosechar los cultivos del rey, otros harán armas y el equipo de los carros de guerra. El rey tomará las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Es decir, y más adelante sigue que el rey les va a quitar sus viñedos, sus campos, va a tomar sus posesiones. Cuando tengan un rey, el rey va a abusar de ustedes. Esta no es mi idea de reinado. Esto es lo que va a pasar si es que ustedes escogen tener un rey. El pueblo dice, Samuel, sí, queremos un rey. Dios como rey del universo no tiene esta forma de actuar. Dios como rey del universo tiene un deseo universal para todo el mundo que no es más que la paz, el bien y que la ley del amor sea la que organice nuestra sociedad. Esa es su voluntad como rey, una voluntad universal, universal para todos. No para todas las personas, una voluntad universal para toda la creación. No es solo para mí, no es solo para usted, sino que Dios quiere que todo el universo viva bajo la paz, el bien y la armonía que Él diseñó desde allá en Génesis. Isaías en su libro nos pinta el mundo como un lugar de armonía, donde la creación, los humanos, los animales, la vegetación, vive en armonía, en todas sus dimensiones. Por lo tanto, la voluntad de Dios, actuando como un rey, es que haya armonía sobre toda la tierra. Que la paz reine sobre toda la tierra, que no hayan guerras, que no hayan necesidades, que no haya egoísmo, que no haya esta sensación de lucro a costa de las demás personas, que no haya la necesidad de tener poder sobre las demás personas. Hoy día hay guerras, sí. Hay guerras porque hay personas que lideran, que reinan sobre algunos pueblos, que gobiernan de una forma que va totalmente en contra de la voluntad de Dios como Rey del mundo. Dios como Rey desea que la paz, desea que el bien organice nuestra vida nuevamente. Que la paz y la armonía esté entre todo lo que Él creó, humanos, entre humanos, humanos con animales, humanos con la vegetación, pero lo más importante es que haya una relación de armonía entre la creación y Él. Lo que Él quiere es que haya paz. Y aquí se nos genera un primer problema porque podemos percibir que el deseo de Dios como rey es que reine la paz, que reine el amor. Pero si miramos el mundo, hoy día no pasa eso. Y ahí es donde se viene la primera dificultad, porque nosotros como humanos podemos impedir y podemos limitar este deseo de Dios, porque se nos ha dado la libertad de escoger. Por sobre todo lo que se pone delante de nosotros, tenemos la capacidad de escoger. Tomar lo que existe y tener la libertad de que las cosas que aparecen delante de nosotros podamos usarlas con el fin que nosotros queremos, de la forma que nosotros creemos que es la correcta. Dios desea el bien para todas las personas. Dios quiere que estemos bien. Dios nos quiere vivos. Dios nos quiere en paz.
Dios es un rey que reina a partir del amor y de la justicia. Eso es lo que nos dicen los libros de los profetas. Que el trono de Dios está basado en la justicia y en la equidad. Y parece extraño pensar con nuestra idea de lo que es un rey, con nuestra experiencia de lo que es un rey, de que existe una persona en un trono que la orden que dé a su pueblo sea paz, justicia, alegría, equidad. Ese es el Rey Jesús. Esa es la voluntad de Dios como un rey. Primera imagen. La segunda imagen que se muestra mucho en la Biblia de la voluntad de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios como un pastor. Israel le otorga bastante a Dios esta imagen de un pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor y Él me cuida, Él me guarda. Y Jesús después retoma esta misma idea en el Evangelio de Juan y dice que las ovejas conocen la voz del pastor, la reconocen. Es más, dice Jesús, yo soy el buen pastor y yo doy la vida por mis ovejas. Al igual que en la metáfora anterior, tenemos que ser humildes para interpretar a Dios como un pastor. Porque nuestra imagen está limitada por experiencias y por el lenguaje nuevamente. Jesús como pastor lo que hace y lo que nos relata la Biblia, que es la voluntad de Dios al Él actuar como un pastor, no es encerrar, no es atrapar, no es la de encarcelar las ovejas ni de empezar a decidir la vida sobre las ovejas, sino que lo que Jesús hace con nosotros como pastor de su rebaño, de las personas, es delimitar. Lo que hace es armar un corral y les dice, miren, si ustedes pasan este límite, el límite de este corral, van a correr peligro de vida. Si ustedes traspasan este límite, se pueden caer. Puede venir un lobo y puede llevarte. Pero el mismo Evangelio nos dice que hay ovejas que se pierden. Hay ovejas que salen del corral. Lucas 15 nos dice que Dios como pastor, teniendo 100 ovejas, pierde una y sale al encuentro en búsqueda de esa oveja. La oveja sale porque Dios no construye unas murallas de concreto para que las ovejas no salgan. Lo que Dios hace es poner límites, pero son límites que están casi escritos en el suelo. Es como si nos hiciera una línea en la tierra y nos dijera, miren, de aquí no pasen. Ese límite que pone Dios es la ley moral, la voluntad moral de Dios. Cuando Él nos mira, nos dice, miren, si pasas el límite de la codicia, si empiezas a codiciar lo que tiene tu prójimo, no estás eligiendo por la vida, estás eligiendo por la muerte. Y yo deseo que tú escojas la vida, que tú estés dentro del límite. Y la vida no se encuentra en la codicia, se encuentra en la solidaridad. Entonces, si comenzamos a desear lo que otros tienen, si comenzamos a permitir que nuestros deseos se tornen en los señores de nosotros mismos, estamos escogiendo por la muerte, no estamos escogiendo por la vida. La ley moral de Dios está en los 10 mandamientos, hermanos. Los 10 mandamientos son Dios colocando el límite del rebaño.
diciendo, de aquí no tienen que pasar. Líneas para que nosotros caminemos la vida dentro de este límite. Entonces, Dios como pastor lo que hace es cuidarnos y colocar estos límites en el rebaño. Y toda vez que nosotros odiamos, toda vez que nosotros practicamos la injusticia, estamos saliendo del límite que Dios nos puso y estamos escogiendo por la muerte y no por la vida. Ahora, dentro del rebaño, Dios como pastor no termina decidiendo lo que hacen las ovejas, con quiénes se relacionan, con cuáles se casan, etc. Y esto, lamentablemente, aquí en la tierra lo vemos mucho. Gracias a Dios que nosotros no nos pasa eso. Y que Dios nos cuide de que no nos pase. Porque ahí es donde nos equivocamos y empezamos a cargar todas nuestras decisiones en la voluntad de Dios. Me casé con tal persona porque me dijeron que tenía que ser así. Y ahora mi matrimonio no está funcionando. Señor, si yo hice lo que me dijeron que tenía que hacer, porque tú lo habías dicho, ¿por qué no me estás ayudando ahora? ¿Qué locura es esa, hermanos? Pensar que la voluntad de Dios se encuentra en esa forma de microgestionar nuestras decisiones. Es algo que está muy equivocado, hermanos, porque cuando optamos por pensar que Dios es el que microgestiona el mundo, lo que estamos haciendo es darle cabida a un pensamiento que entró a través como de una corriente teológica que dice que Dios y la voluntad de Dios es la forma que nosotros tenemos para poder aliviar nuestro miedo del destino y aliviarnos del miedo de lo que significa como ser humano tener protagonismo en las decisiones de nuestra vida, tomar y ejercer la libertad que Dios nos dio. Cuando pensamos que Dios microgestiona el mundo y Él termina decidiendo por nosotros lo que hacemos cada día, estamos tomando esta idea de que Dios lo único que hace es aliviar nuestro miedo de lo que va a pasar en el futuro, o aliviar el miedo que sentimos de las decisiones que tenemos que tomar. El miedo a tener que convivir con esa condición humana de tener que lidiar con nuestra libertad, porque Dios nos da esa libertad. El miedo de tener que lidiar y de que no queremos dar cuenta de nuestro destino, terminamos diciendo, no, Dios tiene un destino para mí. Ya que yo no quiero dar cuenta del camino que quiero seguir, de las decisiones que quiero tomar, decimos, Dios tiene un camino para mí. Dios decidió por mí. Ya que no queremos dar cuenta de la línea que Dios nos puso que queremos atravesar, y no queremos hacernos responsables de las consecuencias que tienen los actos al momento de traspasar esta línea, termino diciendo que todo lo que me pasa es porque Dios tenía una voluntad para mí en eso. Y eso no está bien, hermanos. Entonces esta voluntad de Dios, microgestor, controlador, no es la voluntad del Dios como pastor que coloca el rebaño y dice, miren, vivan aquí, en estas líneas. Dios lo que hace es decir, miren, Matías, aquí es donde tienes que vivir. Si pasas de esto, estás escogiendo por la muerte y no estás escogiendo por la vida. Si pasas de aquí, te estás hiriendo a ti mismo y estás hiriendo a las personas que te rodean. Y lo que yo te digo, Dios hablándonos, es, aquí están los límites. Vive aquí. Asume tus responsabilidades aquí.
Y Jesús dice que cuando el pastor habla, las ovejas lo escuchan. Pero dice también que el pastor conoce la voz de sus ovejas. Por lo tanto, él también sabe cuando una oveja ya no está en su rebaño. El pastor, Dios, sale a buscarnos, sea donde sea que hayamos salido. Pero el pastor no trae a la oveja para encarcelarla de nuevo. El pastor no limita a la oveja con grandes muros para que no pueda escapar. Por el contrario, hermanos, los límites que Dios nos pone, se puede salir, se puede huir. Ahora, si es que nosotros decidimos salir, no es para que digamos, fue la voluntad de Dios. No es que queramos decir, no, es que Dios me trajo hasta aquí porque quería enseñarme algo. ¿Para qué tanto sufrimiento para tener que enseñarle a una oveja? ¿Qué va a pasar con todas las personas que son heridas en el camino porque una oveja salió del límite? ¿Qué van a decir? ¿Fue la voluntad de Dios para nosotros también? No tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. Lo que quiero ir colocando en su imaginación es que Dios tiene una voluntad como Rey del mundo y hace que todo el universo habite en armonía, en comunión, en amistad, en igualdad, en justicia, en una relación de amor. Dios como Rey del mundo nos pide algo súper corto, pero súper difícil. Ámense unos a otros. Lo que Dios quiere de nosotros como Rey del mundo no es nada más que actuemos con amor. Dios tiene una voluntad para el universo, que es que el amor organice nuevamente el mundo, que no solamente en nuestra relación de hermanos, sino que en nuestra relación con la creación y nuestra relación con Él. Que todo el universo sea permeado por el amor. Pero también hay una voluntad de Dios como pastor, que hace un rebaño y que nos pone límites. Nos pone un corral y nos dice, vamos a andar por aquí, nos vamos a pasar estas líneas, vamos a ir por acá y vamos a cuidar estos límites. Dios en Deuteronomio le dice al pueblo, allá en Deuteronomio, les dice, delante de ustedes hay un camino de bendición y hay un camino de maldición. Escojan. Ahí lo que pasa es que nosotros somos curiosos. Y lamentablemente nos llama mucho la atención hacer lo que nos dicen que no tenemos que hacer. Entonces viene Matías y se para en la línea que Dios le dijo, de aquí no hay que pasar, y da el paso. Y espera, y se queda mirando a ver si es que va a caer un rayo, si es que va a pasar algo porque pasó el límite, y no pasa nada. Se vuelve, mira, y ahora va un poco más lejos. ¿Qué va a pasar? A ver si es que se queda esperando a ver si es que Dios va a enviar algo porque salió del límite. No. No es que Dios nos vaya a maldecir. Lo que Dios está haciendo al decirnos allá en Deuteronomio es que cuando escogemos por el bien, cuando escogemos por la justicia, cuando escogemos por la vida, nos vamos tornando un ser humano bendecido. Y que además, cuando optamos por el bien, cuando optamos por la justicia, cuando optamos por el amor, nos transformamos en humanos que tienen la capacidad de bendecir a otros. En contrapartida de esto,
cuando vamos escogiendo por el egoísmo, cuando vamos escogiendo por usar a las personas que están a nuestro alrededor para obtener alguna ganancia, algún beneficio, cuando vamos escogiendo este tipo de cosas, nos tornamos en un peso para los que nos rodean e incluso un peso para nosotros mismos. Lo que Dios nos invita y lo que Dios quiere es que andemos en la luz, que andemos en la vida, que andemos en la paz. Luche por la paz. Practique el perdón. Luche por actuar en amor con su prójimo. Segunda imagen. Tercera imagen es que Dios tiene una voluntad como padre. ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre? ¿Qué es esa figura paternal? ¿Qué es esa figura maternal para nosotros? Y aquí volvemos al inicio y recordamos y decimos que tenemos que tener mucha humildad para poder hablar de Dios como un padre. Porque ¿cuál es nuestra experiencia con nuestros padres? ¿Cuál es la imagen que nosotros le estamos otorgando a Dios como padre al momento de recordar nuestras experiencias con un padre, con una madre? Tenemos que recordar este acuerdo de humildad que hicimos porque, gracias a Dios, Él no es como todos los reyes. Dios no es como los pastores y Dios no es como todos los padres. Dios no es como todas las madres. Dios tiene una forma de presentarse como padre. Dios tiene una forma de presentarse como una madre. Y esa forma no es la de un padre, la de una madre sobreprotectora, sobreprotector. No es esa madre que toma a su hijo, lo envuelve así en una burbuja, la clausura y le dice: de aquí no te muevas. Aunque a veces dan ganas de hacerlo. De aquí no sales. No, Dios no es así. Recuerdo haber escuchado a una persona una historia donde un líder de una iglesia le comenta a un pastor de una manera muy romántica, le dice: Dios es tan tierno que te toma en su regazo y te lleva por la vida entre medio de las dificultades y caminando por la ciudad de la vida, y cuando llega una avenida difícil de cruzar porque vienen los autos y pasan las cosas, Dios nos toma, nos levanta, nos lleva al otro lado. ¿Usted cree que es así, pastor? Y el pastor le queda mirando y le dice: ¿sabes qué? A mí me parece que Dios no es así. A mí me parece que Dios no es así. Y le explica, le dice: ¿sabes qué? Yo creo que no estaría bien que yo vaya y tome a mi hijo, que tiene 30 años, en brazos para cruzar una calle. No está bien que yo tenga un hijo de 35 años y tenga que decirle: no, sabes que mira, estudia esto, cásate con esta persona, haz esto, haz aquí o allá. Sería muy extraño. Y aquí me acuerdo de una predicación que hizo mi mamá hace harto tiempo. Un Dios que no nos deja madurar es muy extraño. Es más, una paternidad y una maternidad sobreprotectora no es una maternidad saludable. Entonces Dios no está en esa figura de padre, de madre sobreprotector. Harold Kushner, que es un rabino, dice: Dios es mucho más un lugar donde volver con la conciencia de que somos amados que alguien que espera perfección de nosotros. Lo voy a resaltar y dice: Dios es mucho más una seguridad para que volvamos sabiendo que somos amados
que alguien que requiere de nosotros perfección. Y ese es el tipo de Padre que Jesús nos revela en Dios, creador del cielo y de la tierra. En las palabras de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice: si necesitan sabiduría, pídanla a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Y aquí hay algo súper bonito y algo súper interesante, porque lo que Santiago nos está diciendo es, y si está, recuerde esto, en el momento que usted tenga que tomar una decisión en su vida, en el momento que vaya a pasar algo con usted, lo que Dios nos invita a hacer no es a llamarlo para que Él actúe en el lugar donde nosotros tenemos que actuar. Lo que Dios quiere es que nosotros le pidamos sabiduría para poder ejercer nuestra libertad y tomar nuestras decisiones. Ese es un Dios que nos hace madurar, que nos hace crecer. Dios no quiere actuar en los lugares en los cuales nos corresponde a nosotros actuar. En vez de que pida que Dios aparezca y haga lo que usted tiene que hacer, pídale sabiduría, pídale discernimiento para poder tomar las decisiones que nos corresponde a nosotros tomar. Porque, como le decía, Dios no es ese Padre que nos dice qué es lo que tenemos que estudiar, con quién nos tenemos que casar. Dios no es ese Padre que nos dice tienes que salir de ese trabajo o tienes que cambiarte de esa ciudad y ven para acá y haz esto otro. Esa idea de que Dios queda jugando con nuestras vidas y termina decidiendo quién encuentra trabajo, quién va a estar sano, quién va a estar enfermo. Esa idea de que la voluntad de Dios es salud para uno, que es cáncer para otros, que es riqueza para uno y pobreza para otros. El problema es que en medio de eso vamos a encontrarnos a una persona que va a dar gracias porque Dios le multiplicó el patrimonio, y al mismo tiempo, en el mismo lugar, vamos a encontrar a una persona cuestionando a Dios y diciendo: Señor, ¿por qué no apareció pan cuando necesité pan? Lo que quiero decirle hoy es que Dios no puede entrar en esa idea de ser esa persona, ese Dios que abre la puerta para uno, se la cierra a otro, que abre la puerta de trabajo para uno y que cierra la puerta de trabajo para otro, que bendice a alguien y que maldice a otra persona. No es así. Porque si fuera así, Dios mismo nos estaría quitando todo el protagonismo que nos dio en Génesis al decirnos: ustedes gobiernen sobre toda la tierra. Haría que toda esa idea de libertad que Dios nos otorga en Génesis muera. Ya no escogeríamos nada, solamente seríamos personas que somos llevados por Dios, que Dios aprieta el botón y alguien nace y después aprieta el mismo botón y decide que muera, independientemente de lo que haya hecho en la vida. No importa lo que hagamos. No es esa la idea. Y ahí empezamos a vivir, cuando vivimos de esta forma, nos creamos un pensamiento confuso porque empezamos a pensar, todo es Dios, pasa esto es Dios, pasa esto es Dios, pero cuando empiezan a pasar cosas malas, no, pues no es Dios. Entonces la pregunta es, o todo es Dios o nada es Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde vive Dios? Lo que quiero que hoy día le quede claro es que hay 3 imágenes que se nos presentan en la Biblia
para hablar de la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para el mundo, que es la paz, que es el bien, que es que el amor reine sobre todas las personas, que no haya segregación, que no haya división. Esa es la voluntad de Dios como un rey. Y siempre que usted vea un lugar así, es la voluntad de Dios siendo hecha en la tierra. Cada vez que usted vea una mesa donde todos comparten, donde todos se alimentan, donde todos conversan, es la voluntad de Dios haciéndose en la tierra. Cada vez que usted vea una familia donde todos comparten, donde todos se aman, es la voluntad de Dios haciéndose en la tierra. Un lugar donde todos celebran, un lugar donde todos comparten el pan, donde quien no tenía ahora tiene, donde la boca del hambriento es saciada, donde la boca del sediento es saciada. Lo que la Biblia nos dice es que Dios está ahí. El problema, hermanos, es que hemos hecho algo tan común: tener pan, tener agua, tener con quien conversar, tener un lugar donde podamos descansar nuestra cabeza, que empezamos a encontrar natural esta vida y nos olvidamos de que Dios llamó a la vida como un milagro. Dios llamó al día a día como un milagro. Y ahí es cuando nosotros, como hicimos tan común esto, y creemos que porque tenemos pan todos los días no necesariamente significa que Dios está ahí, empezamos a esperar la voluntad de Dios en grandes cosas, en grandes decisiones, en grandes eventos. Pero no nos damos cuenta que Dios sí está en la mesa donde no le falta pan a nadie. Nos quedamos esperando que Dios aparezca en grandes experiencias y nos olvidamos de que Dios está cuando alguien comparte, cuando alguien ofrece gentileza. Esperamos la voluntad de Dios en grandes cosas. Y aquí voy a usar un ejemplo, porque yo he visto mucho más a Dios en el esposo de la tía Olga cuando le va a dejar verduras a mi abuela. Eso es Dios, es la voluntad de Dios haciéndose aquí en la tierra. Ahí está Dios. Dios está presente cuando alguien comparte gentileza, cuando alguien comparte paz, cuando alguien comparte bien, justicia, cuando alguien comparte alegría. Y mire, si usted quiere ver lo que significa la voluntad de Dios, haga el siguiente ejercicio. Compre una planta y riegue la planta. Preste atención en lo que significa una vida siendo cuidada por otra vida. Presta atención en lo que significa una vida siendo acogida por otra vida. Una vida siendo cuidada por otra vida. Y usted va a decir, pero yo soy el que está invirtiendo agua, el que le compró fertilizantes para que la planta crezca. Pero perciba más allá y perciba que mientras la planta tiene vida, mientras usted la cuida, la planta también le está otorgando vida a usted. Porque Jesús nos dice, porque empezamos con nuestros problemas, con nuestros caldos de cabeza que nos hacemos y Jesús nos dice, Señor, ¿sabes qué? Mira, estoy ansioso. Jesús nos dice, mira las aves del campo. No trabajan y tienen alimento. ¿Sabes qué, Señor? Tengo miedo. No sé qué va a pasar en el futuro. No sé qué es lo que va a venir. Mira las aves del campo. Yo les proveo. Señor, ¿sabes que no tengo fuerza? No tengo ánimo. ¿Dónde está tu voluntad en todo esto?
mira cómo trabajan las hormigas. La voluntad de Dios es devolver la armonía, hermanos, a todo lo que existe. Y si eso no nos mueve, si eso no nos conmueve, y decimos y empezamos a pensar, ¿qué es lo que yo gano con todo esto? Es el momento para que de verdad aceptemos a Jesús en nuestro corazón. Dios tiene la voluntad como un rey, pero también Dios tiene una voluntad como pastor. Como un pastor que orienta, como un pastor que tiene un cayado, un pastor que tiene una vara con la que trae de vuelta a la oveja dentro del límite. El pastor coloca de vuelta dentro del límite a la oveja para que la oveja vuelva a tener cuidado, para que vuelva a tener un pastito verde, para que tenga un lugar donde descansar, un lugar donde comer. Esa es la ley moral de Dios, el amor. Toda vez que pisamos, hermanos, fuera del amor, no es la voluntad de Dios que quiere que nosotros sigamos. Cada vez que tratamos con amor a una vida, cada vez que tratamos con amor a una persona, es la voluntad de Dios siendo hecha aquí en la tierra. Hermanos, vivimos mucho más la voluntad de Dios aquí en la tierra de lo que creemos. ¿En qué momento nos complicamos tanto? ¿En qué momento empezamos a tener que actuar de tal o cual forma, a mostrarnos de una u otra forma? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? ¿Qué Dios es ese? Tenemos la voluntad de Dios entre nosotros mucho más de lo que nosotros creemos. Y Dios también es un padre, Dios también es una madre. Y un padre, una madre, ¿sabe lo que es? Y aquí es un ejemplo bien claro. Un padre y una madre es un lugar donde nosotros podemos correr de vuelta. Y yo me quedo pensando a veces, y con la Vale tenemos un sobrino chiquitito que tiene casi 2 años, el Agustincito. Y yo soy bien guaguatero, entonces cuando estamos con él en la casa yo salgo a jugar con él, lo llevo a alguna parte y cuando estamos con él de repente él empieza a jugar, empieza a hacer cosas y cuando yo lo veo que está medio complicado con algo le digo, Agus, te ayudo. Tiene casi 2 años y él dice que no. Entonces ahí uno queda medio, bueno, tiene 2 años, ¿cómo ir a hacer cuando sea más grande? Pero esa no es la idea, porque ¿sabes lo que percibí? Y esto es una idea que también tiene que ver algo con lo profesional. Las personas que dicen, ¿sabes qué? No me ayudes, yo tengo coraje para enfrentar esta situación, es gente, y escucha hermanos esto, porque esto es súper importante, la gente que enfrenta con coraje la vida, la gente que no tiene miedo, es gente que tiene la seguridad de que tienen un lugar donde volver, donde son nuevamente acogidos sin ninguna condición. Lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Cuando usted se levante todos los días y vaya donde su padre, su madre, vaya donde Dios y le diga, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy día? Lo que Dios le va a decir es, no. ¿Qué es lo que tú quieres hacer hoy día? ¿Qué es lo que vas a hacer hoy día con la libertad que te di para vivir la vida? Papá, mamá, Dios, pero ¿qué pasa si me equivoco en el camino? ¿Qué pasa si este plan que yo tengo no funciona? ¿Qué pasa si este proyecto que yo ideé no funciona? Dios lo único que dice es, aquí estoy para que vuelvas. Aquí voy a estar.
Dios, sabes que tengo miedo de entrar en una relación con una persona porque sufrí mucho, porque lo pasé mal. Escoge. Aquí voy a estar para que vuelvas. Y claro que hay muchas formas de poder evitar que las cosas malas nos vuelvan a pasar, pero cuando todo eso no funciona, lo que Dios dice es, aquí estoy para que vuelvas. Es muy diferente creer en un Dios que mientras vamos caminando ve una piedra y la saca, o si es que hay un hoyo delante de nuestro camino, Él nos coloca un trampolín para saltarlo. Porque ahí empezamos a pensar que Dios es un Padre que nos mima y que evita que suframos y que evita que tengamos problemas. Dios no es así. Dios es un Padre que quiere que usted crezca, que usted madure, que usted se responsabilice, que usted mire la vida y diga, ¿sabes? Voy a colocar las manos, me voy a ensuciar los pies, voy a caminar, voy a tomar la libertad y el protagonismo que Dios me dio para escoger. Y cuando alguien le pregunte, le diga, oye, ¿de dónde viene toda esa valentía que tú tienes? No, es que yo tengo dónde volver. Yo tengo un amor que no falla. Tengo un amor que cuando tropiezo, que cuando me caigo, no tropieza. Tengo la gracia de Dios que no me deja, que no me abandona, porque estoy acompañado. Oye, pero ¿y quién te acompaña? Dios me acompaña. ¿Y Él es el que te saca del peligro? No, no me saca del peligro. Pero si yo me caigo, si yo me lesiono, si yo me machuco, puedo volver donde Él y me acoge, y me cura, y me abraza, y me sana. Porque mire, hermano, así dice el Salmo. El Señor es mi pastor, y por eso es que yo tengo todo lo que necesito. Él me guía a verdes pastos y me lleva a arroyos tranquilos para poder descansar y renovar mis fuerzas. Él me guía, no me obliga. Él me guía, Él me muestra el camino de las sendas de justicia, de las sendas correctas, por amor de su nombre. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no voy a tener miedo. ¿Y por qué no voy a tener miedo? ¿Porque no me va a pasar nada? No. ¿Porque no tenga riesgos? No. No voy a tener miedo porque Dios está conmigo. Ese era el clímax de lo que teníamos que decir. Es Dios el que está con nosotros, hermanos. La voluntad de Dios es esa. No es de que Dios decida si es que usted entra o no entra en un trabajo. Es que usted entre y que si no funciona, usted tiene un lugar donde volver. Dios no quería que fuera para allá, no funciona así. Si las cosas fallan pueden ser por muchos motivos. No es por Dios, puede ser por la gente, puede ser por muchas cosas. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Que Dios nos bendiga y que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Amén.